Buenos días, chicos y chicas. Les estamos enviando junto con profe Andrea este material para ayudarlos en la autocorrección de la primera parte de las actividades que les pedimos que estuvieran resolviendo hasta el 29 de mayo. Seguramente, sobre el fin de semana o principio de la semana próxima, recibirán la segunda parte para la autocorrección y recuerden que solo deben enviarnos la actividad final, una actividad que integra los dos contenidos. Vamos a empezar a resolver la guía de sustantivos. Recuerden que los sustantivos son una clase de palabras que se ocupan de nombrar cosas, personas, lugares, algunas cualidades, ¿sí? La primera actividad que les pedíamos era que completaran o que propusieran sustantivos propios para personas que aparecían en una imagen, ¿sí? Personas y mascotas. Recuerden ustedes que los sustantivos propios tienen como particularidad individualizar. ¿Esto qué quiere decir? En un grupo de personas con un sustantivo propio yo puedo diferenciar o reconocer a una de otras, lo mismo que por ejemplo en un grupo de animales. Y tienen una particularidad que ya conocen, pero que es muy importante que cumplan, que es que escriban la inicial de estos sustantivos con letra mayúscula. ¿Sí? Yo voy a completar esta guía, voy a poner el nombre de mi abuelo. ¿Sí? Es un nombre de persona que lo distingue de otros posibles abuelos. Mi abuelo se llamaba Agustín. Voy a poner un nombre para un gato. Vamos a ponerle eh, Rigoberto, así se llamaba un gato que yo tenía. Y eso lo diferencia de Michi, de Kitty y de un montón de otros gatos. Niño, vamos a ponerle un nombre al azar, vamos a ponerle Felipe. Y a la niña vamos a ponerle también un nombre al azar, Clara. ¿Sí? Todos estos nombres individualizan en el universo posible de las niñas, que son muchísimas, a una que se llama Clara. ¿Sí? Esa es la función del sustantivo propio, recuerden escribirlo con mayúscula. Una vez que hicimos esa actividad, vamos a pasar a los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes son los que nombran cosas concretas, ¿sí? Que tienen una existencia individual, digamos que existen por sí mismas. Estas cosas tienen una particularidad. A veces, ¿sí? Pueden estar reunidas en grupos. Cuando los sustantivos se usan para nombrar grupos de cosas, se llaman sustantivos colectivos. ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo colectivo y un sustantivo individual? Para decirla cortita, como ven en esta imagen, el sustantivo individual que ustedes están viendo acá es el de una oveja, ¿sí? Si quiero decir que hay una, utilizo el singular, oveja, y si quiero decir que hay más de una, utilizo el plural, ovejas. Sin embargo, acá, que tengo muchas ovejas juntas, voy a utilizar un sustantivo en singular para referirlas, que es rebaño. Si tuviéramos que escribir una definición de sustantivos colectivos, podríamos decir que es el que, estando en singular, designa un grupo de cosas, animales, personas. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo completaron. Dijimos que para oveja el colectivo es rebaño, para cerdo el colectivo es piara, para pájaro, bandada, para perro, jauría, para árbol, bosque, para músico, orquesta, para soldado, ejército, para plato, pajilla y para abeja, enjambre. ¿Sí? Si repasamos, tenemos entonces sustantivos que cuando están solitos se escriben en singular, que para indicar más de uno se escriben en plural, es el caso de los individuales concretos, independientemente de si son uno o dos, siempre son individuales, y el de los colectivos que siempre, siempre, siempre nombran grupos, incluso cuando están escritos en singular. Bien, ahora hablamos de sustantivos concretos individuales, se les oponen otros que son los abstractos. Seguramente ustedes los van a identificar fácilmente diciendo que son los que no se ven ni se tocan. Hay que tener un poco de cuidado con esa afirmación. Vamos a mejorarlo un poquito. Los sustantivos abstractos son los que no tienen existencia propia. ¿Qué quiere decir esto?
no existen por sí mismos, sino que para comprobar su existencia yo debo pensarlos encarnados, digamos, en alguna otra cosa. Habitualmente, y esto sí es importante, nombran sentimientos, ideas, cualidades incluso, ¿sí? Por ejemplo, la alegría, el miedo, la tristeza. Hay que tener cuidado, les decía, con lo de que no se toquen. Por ejemplo, al aire no lo tocamos y sin embargo no deja de existir por sí mismo y no lo pondríamos dentro de los sustantivos abstractos. ¿Está? Recordemos que la diferencia importante es que no existen por sí mismos. La alegría yo no la conozco por sí misma, sé que existe porque existen las personas alegres, los momentos alegres. Lo mismo con el miedo, con la tristeza, ¿verdad? Son cualidades, facultades de las personas las que podemos nombrar con estos sentimientos, emociones. Por ejemplo, la imaginación no es un sentimiento, pero sí es una capacidad o una cualidad de las personas de tenerla, de ser imaginativos, ¿sí? Vamos a hacer ahora este cuadrito, vamos a tratar de completarlo un poco rápido. Los sustantivos abstractos, como nombran cualidades, se pueden derivar de los adjetivos y también de algunos verbos o de acciones, ¿sí? De honrado es honradez, también podría ser honra, la honra, ¿sí? Para que no sea tan extenso, le vamos a poner una foto del cuadro completo y les vamos a pedir que tengan en cuenta algunas cuestiones que van ocurriendo, ¿sí? Va a quedar honradez, honra, ordenar, orden, amargo, amargura, enseñar, enseñanza, triste, tristeza, esperar, esperanza. Y podemos empezar a notar que hay algunos sufijos o terminaciones, ¿sí? De los sustantivos que se van a repetir. Matanza, confianza. Es importante que lo tengan en cuenta también para aprender ortográficamente cómo se escriben. También tenemos otras terminaciones, bueno, todas las que son con ansa van con z, con ansia, elegancia, ignorancia, van con c. Algunas terminan en dad, otras en ilidad, ¿sí? Otras timidez, madurez, van a terminar también con z, ¿sí? Les dejamos una imagen del cuadro para que lo puedan visualizar y completar correctamente. Ahora los sustantivos tienen género y tienen número. Nosotros hablamos recién de singular y plural. Cuando hablamos de género, estamos habituados a reconocer lo femenino y lo masculino, ¿sí? También hay otros posibles que no son ni uno ni otro. Por ejemplo, los epicenos, que es un gatito de color, ya estamos terminando, pero por ejemplo, ustedes no dicen la jirafa y el jirafo, siempre hay jirafa y será macho y hembra, ¿está? Pero sí podemos encontrar acá los femeninos para ver cuáles son las diferencias y cómo se construyen. Leona, dijimos, abuela, jueza y duquesa. No estaría funcionando. Duquesa, jueza. Fíjense que lo que hice hasta acá fue simplemente para pasar del masculino al femenino, agregar una A y en este caso generé una SA, ¿sí? Pero esto no siempre es así. O en el caso de secretaria que también tendría que agregarla o cambiar la O por la. Decíamos que esto no siempre es así. Vamos a elegir otro color para que se destaque un poco más. A veces cambia un poquito más que una letra, como en el caso de héroe, ¿sí? La palabra que voy a tener ya no es héroa, sino heroína, que es esa que está ahí. Ahora, también puede ocurrir que directamente utilice una palabra diferente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de padre, tengo otra palabra para indicar el femenino que es madre, ¿sí? En el caso de toro, la palabra femenina es vaca. Genial. Queda solamente actor, que en vez de agregar una A o una SA o una INA, acoté y puse una Z, actriz. Me falta A, el femenino de hombre, que es mujer, que también es una palabra diferente. Así que tengo distintas opciones para conformar el género, ¿sí? Femenino, masculino, puedo hacerlo cambiando alguna letra, puedo hacerlo cambiando la terminación o puede ser que me toquen palabras completamente diferentes, ¿sí?
En el caso de los números sería tan sencillo como decir si está en plural agrego una S. Bueno, no siempre se puede solamente agregar una S. A veces tenemos que hacer otras operaciones. Yo lo voy a escribir en color y en negrita para que se destaque. De ají yo voy a poner ajíes por costumbre, pero también podría poner ajís. Y cuando tengo jueves, no puedo poner jueveses, ya tengo una palabra que termina en ES. Lo que tengo que hacer en este caso es poner un artículo, y es el artículo el que va a determinar el sustantivo y me va a indicar que son muchos. Entonces digo los jueves. En el caso de álbum, lo correcto es álbumes. Y en el caso de pez, y esto es importante que lo recuerden para la ortografía, voy a escribir peces, pero mi Z se va a convertir en una C. ¿Qué pasa cuando tenga capital? Cuando tenga capital, como termina en consonante y no puedo directamente sumar la S, voy a poner una ES y voy a escribir capitales. Son los casos más sencillos de los plurales, la forma habitual de resolver que todos conocemos. En virus también termina en S, pero no puedo agregar viruses, así que voy a hacer como con jueves. Lo que voy a hacer es poner un artículo para que lo determine y el artículo va a estar en plural. ¿Sí? Vamos a escribir los virus, pero vamos a escribir correctamente, así que ya reemplazamos esa R. En crisis me pasa lo mismo. No puedo poner crisises, así que lo que voy a hacer es poner las crisis, porque está en femenino. Y en el caso de libros, es una palabra con la que cometimos un error. Nosotros vamos a escribirla en contrario, en singular, porque el libro ya está en plural, así que no puedo indicar más porque ya está indicado en la palabra misma. Acá lo solucionamos así. En el caso de huésped también es muy sencillo, por terminar en consonante lo que voy a hacer es escribir huéspedes, vamos a ponerle la tilde. Y en el caso de hindú, hindúes. También por una cuestión de costumbre, porque tranquilamente podría escribirse hindús. Con cruz me va a pasar como con pez, es una palabra que está en singular pero que finaliza en Z, entonces lo que voy a hacer es cambiar, cuando arme el plural, la Z por una C y voy a escribir cruces, ¿sí? Y con cabezas tengo el caso habitual, el más sencillo de los plurales, que lo que debo hacer es simple y sencillamente agregar la S, que vamos a encolumnar la palabra y escribimos cabeza. Así que hemos cerrado la actividad de sustantivos. Les pedimos que con una lapicera vayan indicando cómo lo hicieron y que si cometieron errores no borren y corrijan, sino que anoten al lado cuál era la resolución correcta. La idea de las autocorrecciones es que ustedes vayan pudiendo revisar en qué se equivocaron para darse cuenta de qué manera lo pensaron, cuál era la forma correcta de resolverlo y que no vuelvan a cometer esos errores en el futuro. Si simplemente mejoramos lo que hicimos sin pensar y sin reflexionar en por qué nos podemos haber equivocado, seguramente en algún otro momento arrastremos y repitamos ese error. ¿Sí? Así que con honestidad a trabajar, a revisar. La semana que viene o el fin de esta semana les vamos a estar enviando la autocorrección de la parte de adjetivos y quedamos a la espera hasta el 29 de mayo de la actividad de integración final. Que estén bien, quédense en casa, sigan estudiando, esperemos poder ver a vernos pronto.